Hola hermanas, soy Anita, la amiga de Lidia, espero que se acuerden de mí, he compartido algunas reuniones con ustedes en casa de Lidia. El otro día Lidia me pidió si podía compartirles algo, entonces le pregunté qué estaban viendo y me comentó que el tema era prosigo a la meta. Entonces, bueno, esto fue dicho por Pablo, y entonces digo, ¿qué quiso decir Pablo en Filipenses 3:14? Y se los voy a leer en las dos versiones, en Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Quiere decir que Pablo se está refiriendo a un premio, un premio celestial. Pero el lema de ustedes es prosigo a la meta. Entonces digo, analicemos las palabras. ¿Qué significa prosigo o proseguir? Según el diccionario, dice seguir o continuar algo que se está haciendo. Es decir, que Pablo continúa haciendo algo. No empieza, sino que continúa algo que está haciendo. Por eso dice prosigo. Y meta, ¿qué es meta? Es lugar o un punto donde termina una carrera o el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Quiere decir que Pablo quiere llegar a una meta. Continúa su trabajo para llegar a una meta. ¿Y esa meta cuál era? Llegar a conseguir el premio. Un premio celestial. Ahora, cuando hablamos de meta, ¿en qué pensamos? Yo lo primero que se me ocurrió fue, como dice la definición, es punto donde termina una carrera. Por ejemplo, pensé en un nadador olímpico. ¿Cuál es la meta? Obtener la medalla de oro para poder traerla a su país. Un estudiante es obtener su título universitario y ser un profesional. O más práctico, más cercano, ¿quién de nosotros alguna vez no se puso como meta bajar de peso? Pero para todas estas cosas, tanto para el nadador, el estudiante o nosotros cuando pretendimos bajar de peso, todo requiere voluntad y sacrificio. Entonces yo digo, como creyentes, ¿cuál es nuestra meta? Alguna me dirá el cielo. Yo le digo que no, el cielo no es nuestra meta. ¿Por qué? Porque en Juan 14:2-3, el Señor nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo no es una meta. El cielo no se gana. El cielo es algo que Dios nos está preparando. Es el lugar que como creyentes, como hijas, ya tenemos asegurado. Así que el cielo no es nuestra meta. Entonces, dijimos que Pablo aspira a un premio. Cada competidor tiene una recompensa, tiene un premio. Ahora, ¿quién entrega ese premio? Sabemos que en un comité olímpico es el que entrega la medalla de oro al ganador. Al estudiante el título se lo entrega la universidad. A las que quisimos hacer, pusimos de meta bajar de peso, ¿quién va a ser? La balanza, que no miente, nos va a decir subiste o bajaste. Y a los creyentes, ¿quién nos da ese premio? 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el original no dice bueno o malo, dice útil o inútil. Es decir, si hizo que hicimos, ¿sirvió o no sirvió? Y para nosotros esas recompensas van a ser coronas. La Biblia menciona 5 coronas. Yo las voy a nombrar. ¿Qué son? La corona incorruptible, que esa la encontramos en 1 Corintios 9:24-25. ¿Qué dice? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha,
de todo se abstiene. Algunos para obtener una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Dice, de todo se abstiene. Dijimos que esto necesita voluntad, sacrificio. En el caso, vamos a suponer, acá Pablo habla de carrera, vamos a hablar de un competidor. ¿Qué tiene que hacer un competidor? Tiene que comprometerse, tiene que ser perseverante, tiene que tener disciplina. Nosotros lo mismo, tomar un compromiso, ser perseverantes, disciplina. Habla de una corona de justicia. Esa la encontramos en 2 Timoteo 4:8. Y esa corona es para aquellos que aman la venida del Señor, los que aman al Señor. Ejemplo contrario, Demas. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, Demas me abandonó porque amó más las cosas del mundo? Son aquellas personas que prefieren los deleites del mundo a seguir al Señor. La corona de gloria. Esa la encontramos en 1 Pedro 5:4. Dice que esa corona es para los ministros fieles, para los pastores y maestros. Después habla de la corona de vida. Esa la encontramos en Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Esas son para las personas que van a sufrir persecución, aquellos que van a permanecer fieles. Siempre pensamos, tal vez, si pensamos en los comienzos, los creyentes eran echados a los fosos de los leones, pero actualmente también hay persecución. En China, sé que actualmente cuando descubren que hay iglesias, las mandan quemar. Muchos peligran sus vidas. En Marruecos, por ejemplo, ni se puede decir que se es creyente, lo echan del país. Entonces, y nos queda la quinta corona, la corona de gozo. Esa la encontramos en 1 Tesalonicenses 2:19. Y aquí Pablo dice que aquellas personas que ellos ganaron con su servicio al Señor, eso en el gozo de Él. Él dice, a los tesalonicenses le dice que ellos son su gozo, ellos son su corona. Y en Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esa corona de gozo es por aquellas personas a quienes tal vez nosotros fuimos el medio para que ellos conocieran al Señor. Por lo tanto, las coronas son solo símbolo de recompensa, no de salvación. Ahora, yo cuando Lidia me comentó lo que estaban hablando, dije, escuché a ver qué habían estado comentando, viendo en las reuniones. Y cuando escucho a Lidia, ella termina su mensaje alentándolas a todas a que se anoten en la carrera. Bueno, como dijimos que esto es una marcha, una carrera, algo para llegar a obtener una corona, o las coronas, yo pienso que Pablo tal vez se lleva todas las coronas. Nosotras, ¿qué corona nos llevaremos? Siempre acuérdense que lo que hemos hecho sea útil. Entonces yo les voy a dar como referencia aquellas que decidieron anotarse en la carrera, las que ya se anotaron, ¿qué es lo que tenemos que saber? Entonces nos vamos a comparar con un deportista. Un deportista, ¿qué es lo primero que tiene que tener? ¿O qué tiene que ser? Tiene que tener actitud física. Una persona enferma, débil, por más que tenga la mejor intención, no va a poder participar de una carrera, por ejemplo. Y entonces vamos a ver estos participantes, algunos participantes de la Biblia, ¿qué hicieron? Y vamos a ir a 3 Juan, de los versículos 1 a 4. Y vamos a leerlos, porque es muy lindo lo que Pablo le dice a Gallo. En 3 Juan vamos a leer de los versículos 1 a 4. Dice, el anciano, o sea Pablo, a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. Miren, como está diciendo, está deseándole tan buena salud como está su alma. ¿Y por qué está tan bien su alma? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, Gallo estaba muy bien espiritualmente, estaba fortalecido espiritualmente. ¿Cómo es nuestra salud espiritual?
Si yo le pregunto cómo está su salud física, alguna me dirá, bueno, yo tengo hipertensión, yo tengo problemas de colesterol, yo tengo problema de esto, pero para esto tomo esto. Para cada enfermedad tenemos el remedio. Pero en lo espiritual, ¿cómo estamos? ¿Sabemos cómo estamos? Fíjense que Pablo les da consejos a los tesalonicenses y les dice, en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. A Timoteo le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Acá dice la forma de las sanas palabras. ¿A qué se está refiriendo? La palabra sana en el original, en griego, significa algo saludable, algo higiénico. Las sanas palabras, conforme a la forma. ¿Qué está diciendo? La verdad, lo único verdadero, lo único santo es la palabra de Dios. No te apartes de la palabra de Dios. ¿Y Jesús qué dice? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjense, si prestaron atención, Pablo, tanto a los tesalonicenses como a Timoteo, y Jesús nos dice a nosotros, hay una palabra que se repite y es la palabra retener. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, fíjense que el Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Ese pronto no se refiere a dentro de unos días, una semana, unos meses o unas horas. Pronto, según 1 Corintios 15:52, es un abrir y cerrar de ojo. Quiere decir que tenemos que estar preparadas, porque cuando el Señor venga, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo de nada. Por eso es importante que estés preparada. Y Él también dice que nadie tome tu corona. ¿Y quién me puede quitar mi corona? Porque dijimos que vamos a hacer en el tribunal de Cristo que dice, cada uno va a recibir de acuerdo a lo que hizo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo va a evaluarlo? ¿Como bueno o como malo? ¿Como útil o inútil? ¿Y por qué podemos perder las coronas? ¿Por culpa de quién? Por culpa del hombre y por culpa del diablo. El hombre es tentado, el diablo nos pone tentaciones, nuestra debilidad, nuestra indiferencia. No siempre es el diablo, a veces somos nosotros los indiferentes, los que nos olvidamos del Señor. Pero yo había comentado que había una palabra que se repetía y era la palabra retener. Retén lo que tienes, examinadlo todo. Retener lo bueno. Según el diccionario, retener significa impedir que algo sea eliminado o desaparezca, conservar en la memoria, guardarlo cuidadosamente. Guardar, conservarlo en la memoria. Lo opuesto sería olvidar. Entonces, ¿qué les está diciendo Dios? No te olvides de la palabra, no te olvides lo que aprendiste. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? La semilla que dio fruto fue solamente la que cayó en buena tierra. Entonces, en nosotros, la palabra va a dar fruto si queda en el corazón y no solo en la mente. Recordemos, para que la palabra dé fruto tiene que estar en nuestro corazón. Pero otra característica que tiene que tener un competidor, tiene que estar comprometido, tiene que estar decidido a hacerlo. Y en Daniel 1:8, ¿qué dice que hizo Daniel? Ustedes saben que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y puesto en la corte del rey para que le sirvieran a ellos. Lo iban a preparar y todo, pero Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de Dios. Se lo propuso, dijo no. Entonces, hay un compromiso para servir, hay un compromiso para hacer. Pero un consejo que les doy, al Señor no se lo sirve por obligación. Todo aquello que hagamos por obligación es tiempo perdido. Por ejemplo, puede decir alguno, y bueno, si puedo ayudo, no tengo tiempo, yo no sé, que lo haga otro que sabe más. Si no hay nadie que lo haga, bueno, avísenme.
Y hacemos muchas veces las cosas del Señor así. O empezamos algo y lo dejamos. Dios no mira cuánto hacemos o lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Recuerdan la pobre mujer que tiró solo una moneda? Una sola. El Señor les dijo, ella dio más que todos los fariseos, que tiraban muchas monedas, ponían mucho, pero ella puso sola una. Y el Señor dice, ella dio más que todos, porque ella puso todo lo que tenía. Los demás pusieron lo que les sobraba. Entonces, en el compromiso de servir al Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Por amor? ¿Porque queremos? ¿O por obligación? Recuerden, el Señor mira cómo hacemos las cosas. Cuando nos comprometemos y abandonamos, quiere decir que nunca tuvimos el compromiso. Después, un buen deportista, ¿qué hace? Buena actitud física, está decidido a hacer el sacrificio que corresponde. Y tiene que entrenarse. Y tiene que tener un entrenador y hacerle caso a ese entrenador. Tiene que seguir las reglas para poder llegar a la meta y triunfar, ¿no es cierto? Y vamos a ver a alguien, vamos a ver en 1 Samuel. Todos conocemos la historia de Samuel, que él fue muy chiquito, entregado por su mamá Ana al templo para que sirviera en el templo, cumpliendo la promesa que ella le había hecho a Dios. Entonces les voy a leer un poquito acá de Samuel. En 1 Samuel 3 dice, desde el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hay dos cositas que quiero resaltar. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Trayendo los días de hoy, no mucha lectura, abro la Biblia el domingo o simplemente escucho lo que otro hermano me dice. Yo, de mi parte, no, que otro hable y yo escucho. Y como escaseaba la palabra, no había visión de Dios, con frecuencia, dice. Y si nosotros no nos preocupamos, no nos interesa estudiar, no necesita saber lo que Dios nos quiere decir. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que Dios nos quiere decir está en su palabra. Y si nosotros no nos molestamos en saber qué nos quiere decir Dios, por supuesto que Dios no nos va a mostrar nada. Y otra cosa que dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Yo dije, bueno, están por ir a dormir, las lámparas están por apagar, es lógico. Pero fíjense, estaba en el templo, las lámparas en el templo, donde estaba el arca de Dios. Si vamos a Éxodo 27, vamos a ver las instrucciones que había dado Dios. Sabemos que Dios, Él dio todas las instrucciones de cómo hacer el templo, cómo tenían que ser las barras que lo sostenían, cómo tenía que ser el velo interior, el velo exterior, cómo tenía que ser el altar, el atrio, todo. Y también dice el aceite para las lámparas, para el candelero. Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Que dice que la lámpara tenía que arder continuamente, desde la tarde hasta la mañana. Y acá ni siquiera se estaban preocupando de que las lámparas tuvieran aceite. Pues que antes que la lámpara se apagase, Dios le habló a Samuel. Sabemos que el aceite, dice, tenía que tener aceite de oliva pura machacada. Sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero acá, en este caso, no tiene que ver con nuestro testimonio en el mundo, sino que estas lámparas, este aceite, están las lámparas que están en el santuario. Por lo tanto, eso tiene que ver con la comunión.
¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Se estaban quedando con poquito aceite. Se iban a apagar las lámparas. Por eso, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Y después dice, más adelante dice, Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Fíjense qué dice Samuel. Acá crecía en estaturas porque era un jovencito. Pero ¿qué dice? Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel era un fiel profeta de Dios. Y en 1 Samuel 2:26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, guardó la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos manda Dios a nosotros? Si vamos a 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 18. Fíjense lo que nos pide Dios a nosotros. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Queremos saber qué Dios quiere? Acá tenemos. ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta? Gozosos, orar siempre, dad gracias en todos, no pagar mal por bien. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los hermanos de poco ánimo. Y en 1 Pedro 2, 5 al 17, 15 al 17, nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Nosotros diríamos, como dice, Dios nos enseña a orar por las autoridades. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo alcanzamos estas metas? Dijimos, buena actitud física, cómo estamos espiritualmente, tomar la decisión, estar comprometidos, cómo está nuestra comunión con Dios, cómo está nuestro crecimiento, cómo está la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a la meta? Esto tenemos que tenerlo de nuestra parte. Dijimos, decisión, voluntad y conocimiento. ¿Cómo alcanzamos la meta? Sabemos que la Biblia nos dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuanto más conozcamos, más vamos a conocer la voluntad de Dios. Muchas veces escucho a personas que dicen, estoy orando para Dios para conocer la voluntad. Escúchame, la voluntad de Dios está en su palabra. Acá dice, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, en Oseas 6:6, ¿qué nos pide Dios? Nos pide misericordia. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En Romanos 14:19 nos dice que sigamos la paz y la mutua edificación. En Lucas 10:41-42 nos habla de María y Marta y Lázaro. ¿Recuerdan? Cuando el Señor los fue a visitar, María escuchaba a los pies del Señor, pero Marta ocupada haciendo otras cosas. Y a Marta le molestó que la otra no estaba trabajando. ¿Pero qué le dice Dios? Marta, turbada estás con muchas cosas. María ha elegido la mejor parte, la cual no le puede ser quitada. A veces nos ocupamos en demasiadas cosas en la iglesia
y nos olvidamos de Dios. Leí una frase que decía, a veces están tan ocupadas en las obras de Dios que se olvidan del Dios de las obras. ¿Cómo está nuestro crecimiento? ¿Cómo estamos en la obediencia a la palabra? Entonces, habíamos leído en 1 Tesalonicenses y en 1 Pedro las cosas que teníamos que hacer: estar gozosos, orar sin cesar, ayudar a los hermanos débiles, hacer el bien, honrar a todos. Es más, en Mateo 10:42 dice que hasta un vaso de agua tiene recompensa. En conclusión, haciendo la voluntad de Dios diariamente, llegaremos a nuestra meta victoriosamente. La voluntad de Dios, nuestra meta para obtener las coronas, es obedecer a Dios todos los días. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Leyendo su palabra, alimentándome todos los días. Les voy a leer una frase de Paul Washer, que es un misionero norteamericano que estuvo muchos años trabajando en Perú. Y él dijo esto: la meta de Dios para tu vida es que lleves una vida de santidad conforme a la imagen de Cristo. Y ahora les voy a compartir estas dos expresiones, vamos a decir. Una de ellas dice: con un simple estudio intelectual de la Biblia no alcanzaremos la meta que Dios tiene para su pueblo. Tenemos que obedecerle, tenemos que seguirla. No aprendemos bien la doctrina hasta haber seguido la doctrina aprendida. Y otra dice: no eres un verdadero cristiano por escuchar música cristiana o porque te pongas camiseta con versículos. Eres un verdadero cristiano porque estudias cuidadosamente las Escrituras, porque buscas a diarios a Dios en oración, porque luchas y te esfuerzas por someter cada área de tu vida a la palabra de Dios. Entonces, hermanas, prosigo a la meta. Proseguir a la meta, ¿no es cierto?, es diariamente, todos los días, podemos estar haciendo la voluntad de Dios, todos los días. Así que, hermana, espero que esto les haya por lo menos servido de ayuda. Gracias por escucharme.